Bueno, licenciados, muy buenas noches. Es un placer nuevamente estar acá con ustedes. Esta es la cuarta clase que tenemos, es la cuarta sesión, licenciados. Así que prácticamente nos faltan 3 clases y con eso concluimos la materia. Ahora bien, licenciados, les recuerdo nuevamente que tienen que subir sus tareas a la plataforma, por favor. Suban las tareas, avancen con sus tareas para no dejarlo al final. Ya en esta semana son los 15 días para subir las 2 tareas que les hace falta. Asimismo, si tienen algunas dudas, con toda la confianza pueden mandarme un mensajito para aclarar las dudas correspondientes, licenciados. Otra recomendación es, por favor, pueden ver los videos. Aquellos que no estén presentes en las sesiones, por favor, vean los videos que se sube a la plataforma. Ahí explico también parte de las tareas, licenciados. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. La clase pasada estuvimos viendo las fuentes, los ámbitos de validez de la norma jurídica. Vamos a retroalimentar tantito, licenciados. Dijimos que los ámbitos de validez de la norma jurídica encontramos ámbito territorial, ámbito temporal, ámbito material y ámbito personal. Cuando hablamos acerca del ámbito territorial o espacial, estamos hablando acerca de la zona geográfica, ¿sí? Zona geográfica. ¿Hasta dónde tiene la validez la norma jurídica? Un ejemplo, voy a poner un ejemplo, un reglamento escolar, el reglamento escolar de la IESUN. ¿Dónde tiene validez ese reglamento? Pues únicamente ese reglamento tiene validez en las instalaciones de la universidad. ¿Sí? Otro ejemplo, licenciados. No sé, el reglamento de tránsito de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. ¿Hasta dónde tiene validez ese reglamento? Únicamente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ese es el ámbito territorial, el ámbito espacial, ¿sí? El espacio, licenciados, hasta dónde abarca esa ley, esa norma jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo, Código Penal del Estado de Chiapas. Código Penal del Estado de Chiapas. Ese Código Penal únicamente va a tener validez, ¿dónde, licenciados? Pues en el estado de Chiapas. Porque si yo utilizo mi Código Penal del estado de Chiapas y lo llevo al estado de Veracruz, pues prácticamente el estado de Veracruz, ellos tienen su Código Penal, ¿sí? Por eso, ese Código Penal del estado de Chiapas únicamente tiene validez en el estado de Chiapas. ¿Sí me explico, licenciados? Bueno, ese es el ámbito espacial, el ámbito territorial. Ahora bien, vamos con el ámbito temporal, ¿sí? En el ámbito temporal de la norma jurídica es el tiempo, es la vigencia que determina la validez de esa norma jurídica. La fecha que lo establece, ¿ya? Esa fecha establecida, licenciados, es cuando inicia y cuando termina. Las normas jurídicas, licenciados, algunas se derogan, a otras tienen vigencia. Ese es el ámbito temporal, la vigencia de la norma jurídica. Perdón. Ahora vamos con el ámbito material, ¿sí? Y esto es de acuerdo a la materia, licenciados. El ámbito material, que si la norma jurídica es de la materia civil, de la materia penal, de acuerdo al derecho público o el derecho privado, ¿sí? Ese es el ámbito de validez. Por ejemplo, en materia penal, si alguien me robó, no sé, un vehículo, entonces voy a la fiscalía y levanto la denuncia correspondiente, ¿no? Materia penal. Por ejemplo,
yo presté dinero a una persona y no me quiere pagar, entonces ya me voy con el juez en materia civil, en la materia de derecho mercantil, para que le obliguen el pago a esta persona. ¿Sí me explico? Ese es el ámbito de validez. Otro ejemplo, pues, no sé, otro ejemplo, licenciados, ¿cuál sería en el ámbito material? Ejemplo, me despidieron del trabajo. Ya, me despidieron. Voy a demandar por despido injustificado. Entonces yo tengo que ir al juzgado, un juzgado laboral. Porque si me voy con el juzgado civil, pues no es de su materia. Si me voy con el juez penal, no es de su materia. ¿Sí? Entonces me voy con el juez de lo laboral. Por eso explico que el ámbito de validez también tiene que ser de acuerdo a la materia civil, mercantil, laboral, etc. Más adelante, licenciados, vamos a explicar las ramas del derecho, que ahí es donde entra la materia. Otro ámbito de validez de la norma jurídica es el ámbito personal. ¿Para qué tipo de persona va dirigida esa norma jurídica? Ejemplo, licenciados, un ejemplo. Reglamento interno de la universidad. ¿Para quién va dirigido ese reglamento interno, licenciados? Va dirigido únicamente para los estudiantes de la universidad. ¿Sí? Otro ejemplo. Reglamento de tránsito. ¿Para quién va dirigido? Para las personas que conducen un vehículo. Ese es el ámbito de validez. ¿Para qué tipo de persona, licenciados? ¿Para qué tipo de persona va dirigido una ley, una norma jurídica? Si yo pregunto en el examen, licenciados, mencione el ámbito de validez de la norma jurídica, ustedes me van a contestar ¿cuál? El ámbito espacial o territorial, el ámbito temporal, el ámbito material o el ámbito personal. Perfecto. ¿Tenemos dudas? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Y hablábamos acerca de las fuentes del derecho. Estamos recordando, licenciados, retroalimentando. Las fuentes del derecho. ¿Cuáles son esas fuentes del derecho, dijimos? Las fuentes materiales o reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. ¿Y cuáles son esas fuentes materiales o reales? Las fuentes materiales son los fenómenos sociales que propician el surgimiento de una norma jurídica. Repito, licenciado. Las fuentes materiales o reales son los fenómenos sociales que propician el surgimiento de una norma jurídica. Por ejemplo, licenciados, hace unos días se celebró la independencia de México, 25 de septiembre de 1810. Hubo un levantamiento armado. No nos olvidemos que nosotros pertenecíamos a España y acá en México se le denominaba la Nueva España. Cuando nosotros nos levantamos en armas y nos independizamos de España, creamos una constitución. Esa constitución se le denominó la Constitución de Cádiz, ¿sí? De 1812. Y en esa Constitución de Cádiz se hablaban acerca de los derechos humanos, se hablaba acerca de la estructura de un gobierno que tuviera México, pero no fue aceptada esa Constitución, sino que hasta en 1824, que fue la Constitución de Apatzingán, licenciados, allí sí fue retomada y se hablaba acerca nuevamente de los derechos humanos, sobre cómo se va a organizar el Estado, ¿sí? Pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar un movimiento social, un levantamiento armado, para que se creara esa constitución, para que nos independizaran.
Por eso una de las fuentes del derecho son las fuentes de derechos materiales o reales, son esos acontecimientos sociales. Otro ejemplo, licenciados, eh, ¿qué se celebra el 20 de noviembre? 20 de noviembre, la Revolución Mexicana. Pero ¿qué pasó en la Revolución Mexicana? Este acontecimiento social, licenciados, en la Revolución Mexicana, se estaba peleando algo muy importante. No nos olvidemos que después de la independencia todavía existía la esclavitud. ¿Por qué? Porque los hijos de los españoles, que se les llamaba criollos, comenzaron a tener grandes extensiones de tierras, ¿sí? A estas personas se les denominaba los terratenientes. Y ver el maltrato que tenían estas personas, sus trabajadores que tenían un trabajo de sol a sol y eran los que trabajaban la tierra, se hace levantamiento armado y pelean algo: tierra y libertad. Hay un personaje muy reconocido en la Revolución Mexicana que se llama Emiliano Zapata. Su lema era la tierra es de quien la trabaja. ¿Sí? Tierra y libertad. Y a través de ese acontecimiento, licenciados, surge el derecho agrario, ¿sí? Que es el que tenemos hoy en día también, ya reformado con algunas cuestiones, pero desde ese tiempo surgió el derecho agrario. Y es el que rige actualmente los comuneros, los ejidatarios, en las asambleas, se rigen a través del derecho agrario, ¿sí? Tuvo que pasar ese acontecimiento para que surgiera el derecho agrario. Si seguimos con la historia, licenciados, también otro ejemplo tenemos la guerra industrial con la creación de la máquina de vapor. Se comienzan a hablar acerca de los obreros, de los obreros trabajando en las grandes empresas y que la máquina iba a sustituir la mano de obra de los obreros. Los obreros pues igual no tenían buenos salarios, trabajaban horas muy muy avanzadas, por lo que se tuvieron que hacer una huelga de hambre. Hubo un acontecimiento social muy fuerte y después de ese acontecimiento social se crea la Ley Federal del Trabajo, que es la que nos rige hoy en día. No sé si me estoy dando a entender, licenciados, que una de las fuentes del derecho, ¿sí?, son las fuentes reales o las fuentes materiales, que esas son los fenómenos sociales que han propiciado el surgimiento de la norma jurídica. Seguimos con otra fuente, licenciados. Las fuentes históricas. ¿Cuáles son esas fuentes históricas? Son los medios objetivos en los cuales se contienen las normas jurídicas y constituyen el antecedente de otras. Estas fuentes históricas, como lo vimos en las clases pasadas, licenciados, no nos olvidemos que nuestro derecho se remonta a través del derecho romano. En el derecho romano se habla acerca de las 12 tablas. Pero antes del derecho romano, ¿sí?, también existió un derecho divino. Y que ese derecho divino también lo traemos hoy en día, ¿no? Se habla acerca de los 10 mandamientos. Son normas históricas. La ley de las 12 tablas, ese derecho divino. Y encontramos también algunos papiros para ver cómo era la organización social y política de algunos pueblos. Esas son las fuentes históricas. Que esas fuentes históricas nos sirvieron también nosotros para la organización de nuestro derecho. Vamos a hacer un poquito de historia, que eso ya lo platicamos en clases pasadas, licenciado, acerca del derecho divino, la creación del hombre y la mujer, que fueron creados por un ser divino, ¿no? Y para que el pueblo se rigiera y se condujera en la sociedad, después de la multiplicación de los seres humanos, un ser divino dijo, bueno, para que se conduzcan bien, voy a crear 10 mandamientos. Y ahí está. Y esos 10 mandamientos siguen vigentes hoy en día, en parte de nuestro derecho. Como por ejemplo,
no matarás, pues está vigente nuestro derecho, ¿ah? Que es comete el delito de homicidio aquella persona que prive la vida de la otra persona. No hurtarás, el robo, pues también está dentro de nuestro derecho el robo. Y así sucesivamente, licenciados. Esas fuentes históricas son los que nos ayudan a conocer cómo estaba, cómo se organizaba el pueblo en aquel tiempo, cómo era su estructura jurídica. Esas son las fuentes históricas. Ahora bien, vamos con las fuentes formales. ¿Cuáles son esas fuentes formales del derecho, licenciados? Las fuentes formales son los procesos de la creación de las normas jurídicas. ¿Cuáles son esos procesos? Son los que contamos hoy en día. A través del poder legislativo, no nos olvidemos que hoy en día nuestras leyes, códigos y reglamentos pues son realizados en el poder legislativo. En el poder legislativo se crean, se derogan, ¿sí? Dan iniciativas de ley en el poder legislativo. Todo es a favor del pueblo. Así que las fuentes formales es todo lo que tenemos hoy en día. Códigos, leyes, reglamentos, constitución política, entre otros. Esas son las fuentes formales. ¿Y cuál es el proceso de creación? Pues el proceso de creación es a través del poder legislativo. Y dijimos que el poder legislativo, ¿a quién representa, licenciados? El poder legislativo representa al pueblo, ¿sí? Y ese poder legislativo está constituido por los diputados y senadores. Y son ellos las personas que crean, derogan las normas jurídicas, las leyes. Y esas leyes son a beneficio del pueblo, ¿ya? Esa es la función que tiene el poder legislativo. Si yo pregunto, licenciados, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho? Pues las fuentes formales son todas aquellas que se tienen en la actualidad, tanto códigos, leyes, reglamento y constitución. Y si yo pregunto cuáles son las fuentes materiales o reales del derecho, pues son los acontecimientos históricos que han servido para el surgimiento de una norma jurídica. ¿Y cuáles son las fuentes históricas? Pues son los medios objetivos en los cuales contienen la historia de una norma jurídica de un pueblo. Esas son las fuentes del derecho. Muy bien, continuamos entonces, licenciados. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las ramas del derecho. ¿Y cuáles son las ramas del derecho, licenciados? Las ramas del derecho son las diversas manifestaciones con que se nos presenta el derecho al regular situaciones distintas que se pueden clasificar por la materia que se trata, ¿sí? Dentro de las ramas del derecho encontramos el derecho público y el derecho privado. Bueno, esas ramas del derecho encontramos el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal, derecho internacional público, derecho electoral, derecho ecológico, y vamos a explicar cada una de ellas. Ramas del derecho público. Por ejemplo, el derecho constitucional. Derecho constitucional es una norma jurídica relativa a la estructura fundamental del Estado, sus funciones con la relación de estos entre sí y con los particulares. Ese es el derecho constitucional. Ejemplo, licenciados, el derecho constitucional es aquel que vigila los derechos de los particulares. No nos olvidemos que el Estado tiene la obligación de vigilar los derechos humanos de las personas. El Estado tiene la obligación de vigilar los derechos del pueblo. Y por eso el derecho constitucional está basado en ese respeto. ¿A través de qué? De diferentes dependencias. Más adelante, licenciados, van a
van a llevar una materia que se llama Derecho Constitucional y Amparo, que son aquellos que van a respetar los derechos humanos de las personas. Bueno, vamos con el derecho administrativo. ¿Cuál es el derecho administrativo? El derecho administrativo regula la actividad por medio del cual el Estado tiende a satisfacer los intereses colectivos. Derecho administrativo. Si ustedes son servidores públicos licenciados, este derecho administrativo les va a regir. Este derecho administrativo rige todas las dependencias gubernamentales, ¿ya? Tanto gubernamentales así como aquellas empresas particulares. El derecho administrativo. ¿Por qué? Porque le regula la actividad por medio del cual el Estado tiende a satisfacer los intereses colectivos. ¿Y cuáles son esos intereses colectivos? Son los intereses a favor del pueblo. Un ejemplo muy claro, ese derecho administrativo. Derecho administrativo, por ejemplo, cada año nosotros pagamos un refrendo, ¿no? Aquellos que tienen un vehículo, o se paga el predial, los impuestos. Esos impuestos, ¿dónde lo tenemos que pagar? En Hacienda del Estado. Y ese dinero, ¿para qué le sirve el Estado? Le sirve para un fin colectivo. Ejemplo, lo que se recolecta en el Estado es para, lo invierte en materia de salud. Ese dinero se puede invertir en materia de seguridad, en materia de educación. ¿Sí me explico? Y esto es parte del derecho administrativo. Te dice cómo pagar tus impuestos, te dice cuáles son tus responsabilidades dentro de una empresa, te dice cuáles son tus responsabilidades dentro de una administración pública. Continuamos. Derecho penal. La siguiente rama es el derecho penal. Y esta determina los delitos y las penas que el Estado impone a las personas que han cometido un delito. Ese es el derecho penal. Determina los delitos y las penas. Por ejemplo, licenciados, si ustedes cometen un delito, van a ser sancionados. En el Código Penal aparece la conducta que comete el sujeto. Esa conducta es sancionada penalmente. Cuando hablamos penalmente es la pena privativa de la libertad. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que se metió a una casa habitación y robó algunas cosas, cometió el delito de robo, y dice el Código Penal, aquella persona que se apodere de una cosa ajena sin el consentimiento de la otra, está cometiendo el delito de robo. Y esta tendrá una sanción de 5 años. Ahora bien, si es un robo agravado, pues tendrá una sanción de 6 años a 7 años. Esa es la rama del derecho penal. Seguimos con la siguiente rama, derecho procesal. El derecho procesal sirve para esclarecer una situación, para declarar la existencia de una obligación y, en caso necesario, hacerla cumplir por la fuerza. No nos olvidemos, licenciados, tanto en el derecho administrativo, derecho penal, en todas las ramas del derecho tiene que haber un debido proceso. Porque si no existe un debido proceso, estamos violentando los derechos humanos de la otra persona. ¿Ya? Por eso es tan importante el derecho procesal. Si yo como juez voy a sancionar a una persona y le voy a imponer una pena de 5, de 6 o de 10 años, pero antes de que yo le ponga una pena, es porque ya se llevó un debido proceso. ¿Y cuál es ese debido proceso? Bueno, darle la oportunidad, ¿sí?, a la persona que se defienda, que demuestre su inocencia. Caso contrario, que dentro del proceso no pudo demostrar su inocencia, entonces va a ser culpable. Ahora bien, pero si dentro del proceso él demostró su inocencia, pues no lo voy a sancionar. ¿Sí me explico? Ese es el derecho procesal.
y el derecho procesal es en todas las materias. Ahora bien, continuamos. Derecho internacional público. El derecho internacional público regula las relaciones de los estados entre sí. Derecho internacional regula las relaciones de los estados entre sí. Cuando yo hablo de los estados, licenciados, no estoy hablando de una entidad federativa. Estoy hablando de un estado, de una nación, ¿sí? México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Ecuador, Brasil, Panamá, etc., etc. Y dice, el derecho internacional público regula las relaciones de los estados entre sí. Nosotros como mexicanos, o sea, el ejecutivo, ¿sí? Que es el presidente de la República, el poder ejecutivo, en ocasiones realiza tratados internacionales con otros países, ya sea por extradición, ya sea para el comercio, ¿sí? Y eso lo va a regir el derecho internacional público. Vamos con el derecho electoral. El derecho electoral, licenciados, regula las instituciones y los procedimientos para la planeación, desarrollo y cumplimiento de las elecciones públicas. Licenciados, derecho electoral. Hace unos días, unos meses, pues vimos cómo se lleva a cabo el derecho electoral. Es aquel que regula las instituciones y los procedimientos para el desarrollo y el cumplimiento de las elecciones. El derecho del sufragio, ¿ya? Por eso es tan importante esta rama del derecho. ¿Por qué? Porque si hay una violación de derechos, pues el derecho electoral va a intervenir, ¿ya? Este derecho electoral es tan importante porque nos remonta nuevamente a la historia don Francisco I. Madero, este personaje que también estuvo como presidente de México por unos cuantos meses o un año tal vez, pero fue asesinado. Pero dejó un lema muy importante. ¿Cuál era ese lema? El sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo, no reelección. ¿Y qué quiere decir esa frase, licenciados? Sufragio. El derecho del sufragio es el derecho del voto, no reelección. Que las personas, los gobiernos, tanto federal y estatal, no pueden reelegirse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque años atrás, no nos olvidemos que hubo un presidente de México que tardó 30 años en el poder. Más de 30 años gobernando. Y de ahí donde sale este presidente y dice sufragio efectivo, no reelección. Ese es el derecho electoral. Ahora vamos con el derecho ecológico ambiental. Es otra rama del derecho. Esta rama del derecho, licenciado, regula el cuidado y preservación y equilibrio de los recursos naturales y el medio ambiente. Derecho ecológico ambiental. Por ejemplo, si hay una persona que comienza a talar árboles sin el permiso de la autoridad, pues va a ser sancionado de acuerdo al derecho ecológico. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una empresa que comienza a tirar sus desperdicios, sus residuos tóxicos en lagunas, ríos o arroyos que está contaminando, pues esto lo va a vigilar el derecho ecológico ambiental. Bueno, estas son las ramas del derecho público, licenciados. Ahora bien, vamos con las ramas del derecho privado. Derecho privado. Dentro de las ramas del derecho privado, licenciados, encontramos el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho internacional privado. Y explicamos. El derecho civil. El derecho civil regula las relaciones que surgen
entre particulares, ¿sí? Por ejemplo, una persona se piensa divorciar, entonces me voy a un juez en materia civil, a efecto que realice el divorcio correspondiente. Dice el derecho civil, licenciados, regula las relaciones que surgen entre particulares, ¿ya? No entre gobierno y particular, sino que esta relación es entre particulares. No sé si me explico, licenciados. Por ejemplo, hay otro ejemplo. Eh, pues me pues mi señor padre falleció y dejó unas propiedades intestadas, ¿ya? Tengo 3 hermanos y uno de ellos se piensa agarrar todas las propiedades. Entonces voy y interpongo una demanda, ¿sí? Por un juicio intestamentario para que esas propiedades sean repartidas equitativamente por mis hermanos, ¿sí? Esa es parte del derecho civil que regula las relaciones que surgen entre particulares. ¿Ya? Bueno. Ahora vamos con el derecho mercantil. El derecho mercantil regula los actos de comercio y a los comerciantes en su actividad comercial. ¿Sí? Eso es parte del derecho mercantil. Regulan los actos de comercio y a los comerciantes en su actividad comercial. No nos olvidemos que todas aquellas personas que hacen un acto de comercio están obligados a pagar impuestos. Están obligados a darse de alta en el sistema de administración tributaria y pagar impuestos. Si no lo hacen, estarían incurriendo en una responsabilidad, una evasión fiscal, y eso es delicado. Por eso todos aquellos comerciantes tienen que registrarse pues ante Hacienda. No nos olvidemos también que si nosotros tenemos una cuenta bancaria en una institución de crédito, y si únicamente ese estado de cuenta tiene un límite de recibir mensualmente 30,000 pesos y de repente, licenciados, le cae un depósito de 200,000, 300,000 pesos que rebasó lo que está estipulado en su cuenta, automáticamente el Estado le congela la cuenta a esta persona y le dice, para que yo te libere tu dinero, tienes que explicar, tienes que comprobar de dónde vino ese dinero. ¿Sí? También, derecho mercantil. Otro ejemplo que el derecho mercantil regula, licenciados. Por ejemplo, yo presté una cantidad de dinero. Un ejemplo, 600,000 pesos. Me firmaron un pagaré. Pero no, esta persona no me quiere pagar. Muchos dicen, que se vaya con el Ministerio Público. El Ministerio Público no le compete esa parte. ¿Por qué? Porque no hay un delito. No hay un delito. Si no te va a pagar, bueno, está bien. Entonces me voy ante el juez civil, pero en materia mercantil, a una demanda por incumplimiento de pago, por incumplimiento de contrato, para que lo obliguen a este particular a pagarme. ¿Sí? Pero si no tiene dinero, bueno, pues vamos a investigar qué propiedades tiene para efectos sean embargadas y que cubra la cantidad que yo le presté. Ese es el derecho mercantil. Si yo pregunto, licenciados, en el examen, explique cuál es la rama del derecho mercantil, pues es aquella que regula los actos de comercio y a los comerciantes en su actividad, pues, comercial, ¿ya? Ahora bien, vamos con el derecho internacional privado. Norma jurídica que establece
cuándo, cómo y en qué condiciones se podrán aplicar a un extranjero a sus normas jurídicas de su nacionalidad. ¿Sí? El derecho internacional privado, licenciados, son aquel que me establece esas condiciones para aplicar a un extranjero sus normas jurídicas de su nacionalidad. Por ejemplo, yo quiero irme a Estados Unidos, ahí me va a regir el derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque los trámites que yo voy a realizar, como soy un particular, ¿sí? Por eso entra dentro del derecho internacional privado, no al derecho internacional público. Aquí hay una diferencia en el derecho internacional público y el derecho internacional privado. No nos olvidemos que el derecho internacional público es el que hace a través del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para firmar tratados internacionales sobre extradiciones, sobre importación o exportación, todo a beneficio del pueblo, del país, ¿sí? Ese es el derecho internacional público. ¿Ah? Importación, exportación, etc, etc. Ahora, el derecho internacional privado es aquel que regula al particular. O sea, como yo que me quiero ir a Estados Unidos o yo me quiero ir a Francia, a Europa, bueno, son los requisitos que me van a aplicar a mí para que yo me pueda trasladar a esos lugares. No sé si me explico, licenciados. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, bueno. Ahora vamos con las ramas del derecho social. ¿Cuáles son esas ramas del derecho social? Ese derecho social que le corresponde al pueblo. Hablamos acerca del derecho agrario. El derecho agrario regula la propiedad rústica y las explotaciones agrícolas. Derecho agrario. Derecho del trabajo. Regulan las relaciones laborales. ¿Sí? Esas son las ramas del derecho social. Bueno, licenciados, hasta aquí llegamos con las ramas del derecho público, del derecho privado y las ramas del derecho social. Yo los invito, licenciados, que estudien, por favor. El libro que les dejé, que estamos utilizando, licenciados, es un libro muy completo, muy bueno. Yo les sugiero, al final de ese libro aparecen ciertas actividades. Yo los invito a que los realicen por su cuenta, licenciados, realícenlos por su cuenta para que váyanse autoevaluando. Con independencia de eso, licenciados, suban sus tareas. Allí hay la tarea número 3, licenciados, que dice que tienen que subir un video. Yo les sugiero lo siguiente: si se les complica subir el video en la plataforma, les hice el comentario y se los vuelvo a repetir nuevamente hoy. Grábense por favor un video y me lo suben, me lo mandan por WhatsApp a mi número personal. Y en la plataforma, licenciados, únicamente me suben una hoja de presentación para que su servidor pueda calificar. ¿Estamos de acuerdo? Si tienen dudas sobre el video, mándenme un mensaje. De todas maneras, en la plataforma está la explicación. ¿Sí, licenciados? Bueno, fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Les reitero nuevamente, hagan sus tareas. Que pasen buenas noches, licenciados.